Bueno, buenos días, Padre Diego, que Dios lo bendiga. Gracias, Francisco. Mucho gusto de tenerlo aquí en nuestro país, ¿verdad? Es una gran bendición. Padre, en la Iglesia de la Merced en San José estamos dando un curso que se llama Líderes Carismáticos. Pues usted es una persona, un sacerdote con mucha trayectoria en la renovación carismática, que ha ejercido un liderazgo muy importante y podría compartirnos, según su experiencia, qué es un líder carismático, así en breves palabras, o lo que usted pudiera expresarnos para poder nosotros recibir de parte suya esta experiencia, ¿verdad? Esta definición. Francisco, hace poco en Argentina me pidieron, hace 15 días, 20 días, una reunión que organizó el ICRES, la oficina de Roma. Me pidieron que hablara sobre líderes carismáticos, pero había otras 3 conferencias sobre el mismo tema, líderes carismáticos, que la daban otros hermanos. Y a mí me habían puesto líderes carismáticos 1, y por supuesto a otro y otro y otro, 2, 3, 4. Pero tuvieron el olvido de decirme qué era lo que creían ellos que era líderes carismáticos 1, y 2, 3 y 4. Y no nos comunicaron entre sí a los que íbamos a hablar. De manera que yo estuve pensando, si yo me pongo a hacer una conferencia, a lo mejor voy a decir algo parecido a lo que diga otro, o le voy a quitar el tema a otro. Estaba yo en esa duda. Y yo sé que uno puede hablar de líderes carismáticos, por ejemplo, inspirándose en la Biblia, en San Pablo, en las orientaciones que San Pablo le da a Timoteo, por ejemplo, o a Tito. Se me ocurrió hacer como una charlita, que te la resumo brevemente, y no sé si de pronto aquí tenga ocasión de darla o no, pero yo pensé, en vez de ponerme a hacer la teoría sobre los líderes carismáticos, siguiendo una orientación que es muy actual y que es muy de la renovación, que llama la predicación narrativa. Entonces quise presentar unos modelos de líderes carismáticos, como unos líderes reconocidos en la renovación. Y te comparto algo en resumen. A mí me parece que un líder carismático, plenamente carismático y lleno de devoción y de amor al Espíritu Santo, fue el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II ha sido el romano pontífice que más ha hablado del Espíritu Santo. Nos recibió muchas veces en los consejos de renovación del mundo y los congresos que se hicieron en Roma. Dio una encíclica sobre el Espíritu Santo que se llama Señor y Dador de Vida. Además de dar esa encíclica, hizo catequesis sobre el Espíritu Santo en el año 91, 92, 93. Le dedicó un año al Espíritu Santo en el año 98. Convocó en Roma un congreso sobre el Espíritu Santo en 1981, y viajó por todo el mundo evangelizando. Yo pienso que ese es un líder carismático, un hombre que piensa en Dios, que ama a Dios, que se entrega a Dios y que se compromete en la evangelización por todas partes. De manera que primer personaje que te presento es el Papa Juan Pablo II y su labor evangelizadora por todo el universo. Segundo personaje que te presento como líder carismático, el cardenal José Suenens. El cardenal Suenens fue el héroe del Concilio Vaticano II, el coordinador, uno de los 4 delegados del Papa Pablo VI, moderadores se llamaba, para dirigir el Vaticano II. Él fue el que hizo pasar en los documentos de la Iglesia la enseñanza sobre los carismas. Él fue el que hizo que se estableciera en la Iglesia, el que propuso el diaconado para los laicos. El cardenal Suenens fue el que propuso que los obispos renunciaran a los 75 años. El Papa Pablo VI le pidió al cardenal que fuera el asesor de la renovación, fue el primer asesor mundial de la renovación.
convocó en su diócesis de Malinas, Bruselas, convocó unas reuniones y de ahí salieron los 6 primeros documentos orientadores de la renovación carismática. Yo propongo que consideremos, que miremos lo que fue la vida y la historia del cardenal Suenens, que había nacido en 1904 y murió, creo que fue en 1991 o algo así. No, en el 97. Yo propongo que miremos al cardenal Suenens porque fue un hombre, a pesar de tener una posición muy elevada en la iglesia, cardenal, fue un hombre sin vergüenza, fue un hombre sin pena de hablar del Espíritu. Fue un hombre que no tuvo problema ante todos los teólogos y obispos de presentarse como carismático. Fue un hombre que habló del Espíritu y nos protegió a todos nosotros. Y yo pienso que un líder carismático tiene que ser un hombre que estudie, un hombre que proponga doctrina concreta sobre el Espíritu de Dios, un hombre que no se avergüence de la fe que propone, de la fe que pronuncia, un hombre que se compromete a hacer todo lo que esté en sus manos para abrirle caminos a la renovación. De manera que ese es el segundo líder. El tercer líder que propongo, podría proponer varios, pero el tercero es el obispo Alfonso Uribe Jaramillo. El obispo Alfonso Uribe era un hombre íntegro, piadoso, murió en 1993, había nacido en 1913, fue obispo en una población de Colombia que se llama Sonsón Río Negro, pero él vivía en otra población llamada La Ceja. Yo pienso que el obispo Uribe no solo dio una gran enseñanza sobre la renovación desde ángulo espiritual, sino que era un hombre que se comprometió a orar por la gente. El obispo Uribe decía, yo no necesito preocuparme de crear parroquias o de visitar colegios, etcétera, porque para eso tengo vicarios. Pero en lo que nadie me puede reemplazar es que yo ore por mi gente. Y por eso todos los miércoles la fila de personas era inmensa y todos iban pasando uno tras otro para que él orara por la gente. Él creía que como pastor la principal obligación era orar por su pueblo. Y también se preocupó mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Fundó bastantes seminarios, uno para vocaciones adultas, otro para campesinos, otro para misioneros, otro para sacerdotes que se dedicaran a servir en los grupos de oración carismática. De manera que el obispo realmente fue un hombre de mucha visión, de mucho empuje, pero de mucha oración, que sería lo que yo quisiera resaltar en ese liderazgo. El cuarto líder carismático, y yo creo que cualquier líder carismático tiene que tener eso, porque te estoy diciendo en personas, encarnado lo que pienso. El cuarto líder carismático sería el sacerdote Rafael García Herreros. Vivió en Bogotá, murió en 1992, había nacido en 1909. Fue un líder social. Él fue el que llevó la renovación carismática a Colombia. Pero él se comprometió a partir de sus programas de radio y televisión a construir casas para los pobres. Y se calcula que en la obra que él inició se han construido unas 50.000 viviendas para familias pobres. También fundó colegios y de ahí se originó una universidad. En los colegios y universidades iniciadas por el padre Rafael, hoy por hoy tienen unos 70.000 alumnos, que creo que es un beneficio a la educación colombiana muy, muy importante. Yo creo que cualquier líder carismático tiene que pensar en los pobres. Tiene que recordar el carisma de Pedro y de Juan cuando en el capítulo 3 de los Hechos se nos cuenta, subían al templo y estaba el paralítico y ellos dijeron, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo, levántate, anda, en el nombre de Jesús. De manera que creo que un líder carismático necesita eso. Fíjate lo que te estoy diciendo. En el Papa pongo un líder que evangeliza. En el cardenal Suenens un líder que estudia y enseña. En el obispo Uribe un líder que ora. En Rafael García Herreros un líder comprometido con los pobres. Un quinto líder carismático para mí, Emiliano Tardif. Un hombre que pasó por todo el mundo orando por los enfermos.
un hombre que fue bendecido por Dios con carismas tan notables que, a pesar de que murió en 1999, lo recordamos como si fuera hoy, y su enseñanza y su buen humor y su alegría y su, bueno, todas las cualidades que tuvo el padre Emiliano marcaron a la renovación mundial y de una manera especial a la de América Latina. Yo pienso que un líder carismático tiene que propiciar los carismas, como lo hizo Emiliano, que tenía su carisma de sanación y que tenía un carisma de palabra de conocimiento muy claro, de manera que y en la alegría y en la sencillez. Me parece que eso sería un líder carismático hoy. Un sexto líder carismático yo pondría al padre Segundo Cano, que estuvo en Chitré, en Panamá. Conocí al padre Segundo aquí en San José de Costa Rica en un seminario que me invitaron a dar, yo creo que fue por allá como en el año 1975 aproximadamente, 75-76, don José Miguel Arias fue quien me invitó a dar ese seminario. Y llegó el padre Segundo, que estaba trabajando en Teología de la Liberación, escuchó el seminario, después pidió oración, y ahí él lo dio en muchas veces su testimonio. Ahí él conoció una experiencia nueva. Regresó a Chitré, comenzó a trabajar en el espíritu de la renovación. Ese pueblo que estaba invadido por muchas sectas y iglesitas protestantes se volvió plenamente católico. Cuando yo fui alguna vez a visitarlo, visité como 10 o 15 carpas de hermanos evangélicos, y la última vez que fui no había ni una. Pero Segundo Cano hizo una gran reunión juvenil, todavía se hace en Chitré. Yo creo que Segundo fue, en medio de la oración y el fervor y el entusiasmo, un apóstol de jóvenes. De manera que en la renovación carismática necesitamos como esa renovación permanente de los muchachos que traen vigor, que traen alegría, que traen energía y que no tienen muchas raíces antiguas de resabios, pero que por eso pueden innovar y por eso pueden salir adelante. De manera que propongo, por lo pronto, esos 6 líderes carismáticos. En vez de darte una doctrina de lo que debe ser el líder, te estoy dando lo que el Espíritu Santo ha hecho en este continente, presentándonos hombres que realmente nos han marcado el camino. Cuando comencé con la renovación conocí muchas personas, por ejemplo aquí Reinaldo Pol, por ejemplo René Estrada en Guatemala, por ejemplo Carlos Talavera en México, por ejemplo Agustín Sánchez en Chile, que ya murieron, pero el espíritu no muere. Entonces, lo que yo quisiera para la renovación de toda América Latina es que con ese espíritu que no muere y con ese vigor que da el espíritu que no se repite, Él hace siempre cosas nuevas. Él crea y nos recrea siempre y no se cansa nunca. De manera que le pido a ese espíritu que siga animando y que siga expresándose a través de grandes líderes en este país y en toda América, y que sea a través de ellos, de manera que en vez de hacer una lista de cualidades teóricas que cualquier sociólogo o pedagogo puede hacer sobre lo que es ser líder, te muestro esos 6 hombres como 6 ejemplos de cómo el Espíritu de Dios ha movido personas para hacer lo que Él quiere, y han sido una bendición para todos nosotros. Muchas gracias, Padre. Toda una enseñanza, y sé que los hermanos se van a beneficiar bastante con lo que usted ha compartido con nosotros. Ojalá pueda hablar de uno de ellos en el futuro. Claro que sí, Padre. Gracias.